Hola y bienvenidos al canal oficial de YouTube de la Iglesia Nacidos de Nuevo, en donde compartimos mensajes y series que sabemos que serán de bendición para tu vida. No olvides suscribirte y compartir este mensaje con amigos o familiares. Disfruta el contenido. Dios te bendiga. Primera de Samuel capítulo 17, verso del 20 al 26. Si lo tiene dice amén. Si no, por favor pónganlo en las pantallas para que el que no trajo su Biblia o no la tenga en su teléfono pues pueda leer con nosotros. Es una historia muy conocida, de las historias más famosas de la Biblia, y quisiera revisitarla una vez más para compartir con ustedes la palabra que Dios me dio. Así que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nacido de nuevo dice: se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Esta es la parte favorita de muchos. No hay que pagar taxes, no hay que pagar impuestos, nada de eso. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Y la pregunta favorita de este texto para mí es: porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Iglesia, levanta tu mano al cielo. Padre, gracias por tu palabra y gracias por tu presencia. Gracias por el ambiente de adoración espectacular que siempre hay en este lugar. Gracias porque el pueblo llegó listo para adorar tu santo y divino nombre. Te pido, Señor, que mientras nos preparamos para recibir tu palabra, seas tú hablando a través de mi boca y seas tú agudizando cada uno de los oídos de los que están aquí. Porque tu palabra, Señor, es como una semilla que, si es sembrada en buen terreno, a su tiempo da su fruto. Y yo te pido que sea sembrada en buen terreno, que es nuestros corazones. Que nuestros corazones estén abiertos y listos para recibir el fruto, para recibir la semilla, para luego dar el fruto. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén y amén. Tome asiento unos minutos. Yo quiero predicar bajo un tema corto, pero explicativo por sí solo y bastante interesante. Quiero predicar bajo el tema capaces y atrevidos. ¿Cuántos aquí son capaces y atrevidos? Capaces y atrevidos. Una persona capaz es una persona que tiene las cualidades necesarias para cumplir una misión. Pero una persona atrevida es una persona que, aún sin tener las capacidades o las cualidades para completar una misión, como quiera va a hacer el intento de completarla. Y hay personas que son capaces pero son cobardes, y hay personas que son incapaces pero son atrevidas. Entonces, por eso pregunté cuántos son capaces y cuántos son atrevidos, porque si algo yo he aprendido en la viña del Señor y en el caminar como cristiano, es que Dios busca gente no necesariamente capaces, pastor, pero sí atrevidas. Porque donde mis limitaciones humanas llegan a su fin, ahí comienzan las ilimitadas potencias y poderes y majestades del Dios al que yo le sirvo. Entonces, Dios no necesariamente está buscando a alguien que tenga todas las capacidades, todas las cualidades, pero sí alguien que tenga la cualidad más importante: atrevimiento. Una persona que le crea cuando Dios le diga lánzate. Una persona que le crea cuando Dios le diga créeme. Una persona que le crea cuando Dios le diga todo va a estar bien. Una persona que vea un panorama de enfermedad, pero Dios le diga cree en mí. Esa persona tenga el atrevimiento de decir: por su llaga yo fui curado. Una persona que tenga su cuenta en bancarrota, su estatus social diga estoy en bancarrota, pero Dios le diga yo soy tu proveedor, y que esa persona tenga el atrevimiento de decir Jehová Jireh, Dios es mi proveedor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando vamos a la historia de David, David era un joven no conocido,
humanamente por su edad limitado en fuerzas y quizás altura, y por su edad también limitado en experiencia de combate, porque luego en la historia David se convierte en un gran guerrero. David sabía pelear. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. O sea, David era un guerrero experto en batalla. Pero en este momento, en esta historia que estamos visitando, David lo visitamos en un momento de limitaciones humanas visibles. Porque David, aunque peleó con osos y con leones, nunca había peleado contra otro ser humano. Y hay algo bien importante que nosotros tenemos que entender, y es que muchas veces es más fácil pelear con un león y con un oso que pelear con un ser humano. Muchas veces es más fácil tratar con una fiera que tratar con un ser humano. Muchas veces es más fácil reprender una malicia que corregir a un ser humano. Entonces David se encuentra, aunque experimentado en un área, novato en otra, y llega a la escena. El papá le dice: vete y llévale pan y queso a tus hermanos. Ahí nos damos cuenta que David era el nene de papá, el nene de casa, era el menor, era custodiado por él. Y según la ley, el gobierno, el papá tenía potestad de mantenerlo consigo, no tenía que enviarlo a la batalla. Y esto lo sabemos porque los demás hermanos están en el campo, están peleando. Hay una guerra que se desató. Saúl es rey y Saúl provoca una guerra contra los filisteos. Los filisteos están furiosos y están frente a frente, no se han enfrentado aún, pero el aire de guerra está presente, es visible, se siente. Y se levanta un filisteo llamado Goliat y comienza a vociferar. Y esta historia todos la conocemos, y el que no la conozca es bien sencilla. Un filisteo llamado Goliat, que se cree que medía entre 9 y 12 pies de altura. Y si leemos las especificaciones de la armadura de Goliat, nos damos cuenta que Goliat no solamente era grande, sino que la armadura que tenía era impenetrable. Era un gigante. Yo sé que Víctor es grande, pero Víctor, o sea, tú fueras pequeño al lado de ese hombre, mucho más grande que Víctor. Y a Víctor yo lo respeto y ese es mi hermano, yo no lo voy a buscar nunca pleito. Big boy. Imagínate a Víctor doble de grande. Right? Y este gigante estaba vociferando en contra de Israel y amenazando a Israel. Y el gigante sabía que la amenaza que estaba lanzando estaba siendo efectiva, porque todo el mundo estaba atemorizado, todo el mundo estaba escondido, todo el mundo estaba temblando. El rey no salía de la caseta a dar cara por su pueblo. Los valientes más valientes, los rudos de los más rudos, los guerreros más capacitados estaban escondidos con miedo. Y entra David. Los capacitados estaban en silencio, pero llegó un atrevido. Los que podían enfrentar, porque la Biblia dice que cuando escogieron a Saúl como rey, el pueblo pide rey en lugar de jueces. Le dice al profeta, que el profeta era el que ungía, era el que elegía, había una autoridad sobre el profeta. El profeta era muy respetado y escuchado por el gobierno. O sea, el pueblo tenía que escuchar y consultar con el profeta los asuntos importantes. Era una posición bastante respetada. Y cuando el pueblo va donde el profeta, le dice: no queremos a tus hijos como jueces, sino que queremos un rey de carne y hueso que nos dirija. La Biblia dice que tanto el profeta como Dios se entristecen, se molestan y dicen: bueno, esto para nosotros es una ofensa. Porque aunque el pueblo pedía un rey, el pueblo estaba diciéndole al profeta: no queremos que del cielo vengan las instrucciones, queremos un hombre aquí abajo en la tierra que sea el que nos dirija. Y Dios le dice: bueno, no hay trato hecho, no hay problema, tengan el rey. Pero la Biblia dice que Saúl era un hombre que cuando caminaba sobresalía de entre la multitud. Era un hombre grande, era un hombre fuerte y era un hombre de hermoso parecer. Y las solteras tienen que estar diciendo: ¿y dónde está el mío? ¿Verdad? Era un príncipe azul, bello, hermoso, grande, fuerte. La Biblia dice que era imposible no notarlo, era imposible pasar desapercibido. Caminaba y se veía por encima de todos los demás, o sea, era grande. Mas sin embargo, el que tenía las cualidades físicas para enfrentar a Goliat, quizás no era el más capacitado, pero vamos, en comparación con David, pues era más grande, era más fuerte, tenía más experiencia, era un rey. Estaba escondido y entra David a la escena. Y cuando David entra a la escena, David se da cuenta que el pueblo está siendo intimidado por un incircunciso.
Y cuando David usa la palabra incircunciso, el pueblo de Israel era un pueblo que se circuncidaba. O sea, cuando él dice incircunciso, está diciendo: este hombre no es de nosotros, por lo tanto no sirve al Dios que nosotros servimos. Por lo tanto, ¿por qué razón el pueblo está atemorizado de un hombre que no tiene la autoridad y el respaldo del Dios con el que nosotros contamos? No tenía las capacidades, pero sí tenía el atrevimiento. Y la realidad, amada iglesia, es que existe una brecha increíblemente grande, increíblemente extensa entre lo que nosotros somos capaces de hacer y lo que realmente hacemos. Cuando Dios me hablaba acerca de este mensaje, me llevaba a este relato y me llevaba a experiencias y me daba a entender que Dios es un Dios que anda buscando gente que, aunque no cuenten con las capacidades humanas para llevar al pueblo o a su familia o a su negocio o a lo que esté emprendiendo al próximo nivel, aunque no cuente con las capacidades necesarias para hacerlo, sí cuente con el atrevimiento necesario para decir: lo voy a intentar. Aunque todo esté en mi contra, yo lo voy a intentar. Aunque no tengo las finanzas, yo lo voy a intentar. Yo no tengo las cualidades, pero tengo una palabra. Yo no tengo la experiencia, pero sí tengo el respaldo de un Dios que sí la tiene. Yo no conozco el futuro, pero estoy siguiendo a un Dios que sí lo conoce. Yo no tengo poder, pero le sirvo a un Dios que tiene poder. Y Él me dijo que mayores cosas yo haría en su nombre. Yo no tengo el poder que Él tiene, pero si ando con Él, sí lo tengo. Si cuento con Él, sí lo tengo. Yo quizás no sea el más sabio, el más fuerte, pero si ando con Él me convierto en el más sabio, me convierto en el más fuerte, me convierto en el más capacitado, me convierto en el mejor guerrero, me convierto en el mejor administrador. Cuando Dios llama a gente para misiones grandes, lamentablemente nosotros mismos nos limitamos. Moisés le dijo a Dios: yo no sé hablar. Y bendito Dios puso a Moisés a hablar. Y Moisés era gago. Nada en contra de los que son gagos, pero lamentablemente yo no puedo poner a una persona con esta limitación para hablar, a comunicarse constantemente en una misión tan importante. Para mí humanamente no sería una buena idea, pero Dios dijo: no es con tu fuerza, es con las mías. No son tus palabras, son las mías. No es tu boca la que va a hablar, es mi boca a través de la tuya. Alguien que diga gloria a Dios, aleluya. Entonces, hay mucha gente capaz, pero poca gente atrevida, pastor. Hay mucha gente talentosa, pero llena de inseguridades. Y lamentablemente el talento y la inseguridad son enemigos. La inseguridad es el agua que cae sobre la fogata y termina apagándola. O sea, lamentablemente yo conozco tanta gente que tiene tanto talento, pero tienen tanta inseguridad que se mueren y no hacen nada. Por el otro lado, conozco gente que no tienen talento, que no saben hablar, que no tienen estudio, que no tienen reputación muy buena, pero tienen el atrevimiento y han triunfado en la vida. ¿Qué me da a entender eso? Que no es lo que yo soy capaz de hacer. En el momento en el que tengo que accionar, se separan los niños de los hombres, se separan los capaces de los atrevidos. Saúl es descrito como alguien que sobresalía, pero Saúl era una persona insegura. Como yo lo sé, el profeta le dice a Saúl: no hagas sacrificio hasta que yo llegue, no invoques a Jehová hasta que yo esté presente. Y Saúl dijo: Samuel se tardó, se olvidó de nosotros, pues entonces yo voy a ofrecer sacrificio. Había una inseguridad en Saúl. Saúl no tenía los cimientos tan cimentados, valga la redundancia, como para entender: llegue tarde o llegue temprano, después que llegue. Pero Saúl dijo: no, yo no puedo esperar, yo voy a ofrecer sacrificio. Y Samuel le dice: fuiste descartado. De hecho, el profeta le dice a Saúl: si hubieras obedecido, Dios te hubiera ungido como rey por toda tu vida. El linaje de Saúl hubiera permanecido en la casa real, pero por cuanto desobedeciste el mandato, eres desechado. ¿Por qué? Porque tenías la capacidad, humanamente eras una persona dotada, una persona que impresionaba, pero intelectualmente, mentalmente y en tu corazón eres una persona que no tienes el atrevimiento para creerle a Dios por lo que es imposible. Pero cuando David llega al campo de batalla, le da al que llevaba el bagaje los panes y le da el queso. Porque David entiende: yo no vine ni por los panes ni por los quesos, yo vine en una misión. Hay personas
que el mundo se puede caer y no hacen nada al respecto. Pero hay personas que cuando el mundo empieza a dar una señal de que se va a colapsar, no pueden hacer nada más ni pueden descansar en paz hasta que la misión esté completada y el mundo vuelva a estar en estabilidad. Y David era uno de esos. David era el tipo de persona que estaba dispuesto a soltar todo para defender la causa del Dios de los escuadrones de Israel. Por eso Dios lo escoge y lo llama conforme a su corazón, porque nadie le dijo a David que se metiera al campo de batalla contra Goliat. Pero cuando tú eres atrevido, nadie tiene que mandarte. Cuando tú eres atrevido, nadie tiene que pedirte. Cuando tú estás agradecido de Dios, nadie tiene que decirte lo que hay que hacer. Tú mismo coges la escoba, tú mismo coges el mapa, tú mismo coges el micrófono, tú mismo ayudas a la gente, tú mismo suplas la necesidad, tú mismo acomodas la silla, tú mismo guardas la silla, tú mismo te ofreces para servir. Cuando tú tienes un corazón atrevido, no hay que suplicarte para que trabajes. Tú mismo te lanzas y dices: heme aquí, envíame a mí. El corazón de David se parecía mucho al corazón de Jesús. Por eso Jesús viene del linaje de David, porque a David nadie le dijo, él mismo se ofreció. Jesús nadie le pidió, él mismo se despojó. David se despojó de la comodidad, se despojó del derecho que tenía de mantenerse aislado del combate, y dijo: aunque me muera en el intento, pero yo voy a defender la causa de mi pueblo y de mi Dios. Y en el mundo en el que vivimos, lamentablemente, hay pocas personas de estas, y hay mucha falta de ellas. Personas que aunque nadie les diga, haz la diferencia, aunque nadie les pida, sea una buena persona, se lanzan sin preguntarlo y dicen: aunque nadie lo haga, yo lo voy a hacer. Aunque nadie lo diga, yo lo voy a decir. Aunque nadie lo crea, yo lo voy a creer. Aunque mi familia esté hundida en una depresión creyendo que todo terminó, yo voy a seguir creyendo que el Dios que me llamó y el Dios que me escogió es fiel para cumplir su promesa hasta el último día. Hay personas que tienen la capacidad de llegar lejos, y hay personas que tienen el atrevimiento para creerle a Dios para llegar lejos. Hay personas que se hunden en cuevas, se esconden por cualquier crisis que se asome. Capacidad pero no atrevimiento. Hay personas que pueden estar muriéndose, sus finanzas pueden estar peor que nunca, pero mientras haya una palabra van a seguir creyendo. Mientras haya una promesa, hace falta gente atrevida que diga: el panorama es incierto, pero Dios me dio una palabra. La enfermedad está presente, pero Dios me dio una palabra. La crisis está delante de mí, la puedo ver, la puedo tocar, la puedo sentir, me está afectando mi cuerpo, me está afectando mi mente, me está afectando mis emociones, pero yo tengo una palabra. Aunque todo parezca estar perdido, yo tengo una palabra. Aunque el negocio todavía no ha prosperado, yo tengo una palabra. Aunque el matrimonio todavía parece estar en el precipicio, yo tengo una palabra. Aunque mis hijos no han llegado, yo tengo una palabra. Aunque la iglesia no está donde queremos que esté, yo tengo una palabra. Aunque mis hijos todavía no cantan como Dios me dijo que iban a cantar, yo tengo una palabra. Y mientras yo tenga una palabra, mis ojos no se cierran hasta que yo vea esa palabra. Yo no tengo la habilidad de cambiar el panorama, pero sí tengo una palabra. Yo no tengo las fuerzas para vencer al enemigo, pero sí tengo una palabra. Y la palabra es la siguiente: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y la palabra es la siguiente: resistid al diablo y de vosotros huirá. Y la palabra es la siguiente: que el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo. Yo me pudiera tatuar ese texto en la frente, me lo tatuaría, para que todo el mundo entienda que aunque haya crisis, no me lo voy a tatuar en la frente. Es así. Todo menos eso. No me voy a dañar la carita. Pero si pudiera, lo hacía. Eso viene de mi abuelo. Yo le pedí a chavo a mi abuelo y me decía: aquí dice Western Bank, aquí dice Allen Finance. Los que se acuerdan de First Bank, de Western Bank, pues por lo menos 25, 30 tienen en las costillas, porque Western Bank hace años que no existe. Y yo me acuerdo de eso. Pero si me lo pudiera tatuar en la frente, lo haría. Porque la gente tiene que entender que las crisis van y vienen, pero Dios permanece. Que la bolsa de valores podrá colapsar o podrá prosperar, pero Dios sigue siendo Dios. Que podrán subir y bajar presidentes, pero el Rey de Reyes sigue siendo Dios.
que podrán ganar los azules, los verdes, los colorados, los púrpuras, los rositas, los blancos, los negros, los que sea, y Dios sigue siendo Dios. Es como cuando una planta germina en el desierto. Las circunstancias están en contra de la planta, pero hay una palabra sobre esa planta de que florezca. Ese eres tú, esa eres tú. Una persona que en el desierto es capaz de florecer, en la tormenta es capaz de encontrar la paz, en la crisis es capaz de prosperar, y en la enfermedad es capaz de encontrarse firme, saludable y creerle a Dios por lo que todavía tus ojos no están viendo. Ese era David. David le dijo al pueblo, ¿cuáles eran los beneficios? Yerno del rey. O sea, sangre del rey ya. Porque voy a vivir en el palacio. No es lo mismo vivir en el palacio que vivir en Salto o en Percha o en Sal si puede. Para que nadie se ofenda. Dije el mío primero para que nadie se ofenda. Pero tú me das la opción a mí de escoger entre vivir en Salto y vivir en Bora Bora, y yo te garantizo que no has dicho bien bo y ya yo estoy empacando. Porque no es lo mismo sufrir en Salto que sufrir en Bora Bora. No es lo mismo llorar frente al televisor que llorar frente a la Torre Eiffel. No es lo mismo llorar en la cocina que llorar en Times Square. Entonces, si vamos a sufrir, pues vamos a sufrir en un lugar lindo, ¿verdad? Entonces David dice, los problemas van y vienen, pero por lo menos los enfrento en el palacio. Y no solamente voy a ser lleno del rey, sino que tampoco voy a pagar impuestos. Entonces yo no sé cuál era el porcentaje de los impuestos en ese momento, pero probablemente no eran tan bajitos porque la gente se quejaba y la gente cuestionaba y la gente peleaba. O sea que los taxes siempre han sido taxes, siempre han dolido, siempre han sido dolorosos. Y David dijo, los beneficios son buenos. Claro, la hija del rey es una buena opción. No es fea, y hija del rey, aunque sea fea. Los beneficios son buenos, la oferta es buena, la comodidad va a ser buena, pero nada de eso me convence. Porque David pregunta por los beneficios, es la primera pregunta. Pero la segunda pregunta es la razón por la cual David está interesado en enfrentar a Goliat. Porque David dice, ¿cuáles son los beneficios? Y luego que dice cuáles son los beneficios, pregunta, porque ¿quién es este incircunciso que ha desafiado a los escuadrones del Dios de Israel? David está entendiendo que hay un amenazante que no tiene legalidad para estar amenazando. Que hay un gigante que sigue siendo pequeño delante del Dios de los escuadrones de Israel. Entonces David no tiene las capacidades humanas para hacerlo, pero sí tiene el atrevimiento para intentarlo. Y yo vine a desafiar la fe de alguien que no es el más capaz. Quizás tú no vienes de la mejor familia, quizás no tienes todo el dinero del mundo, quizás no tienes todas las cualidades, quizás nunca terminaste la universidad o terminaste la intermedia o terminaste la superior, pero tienes el atrevimiento. Y Dios está buscando gente no que se crean sabios, sino que sean lo suficientemente sabios como para entender que cuando Dios habla, Dios va a respaldar, que cuando Dios promete, Dios cumple, que cuando Dios pone su mano, lo imposible se hace posible. Lo que es estrecho se hace más amplio, lo que es áspero se allana, las aguas se dividen, las murallas se caen, el fuego cae del cielo. ¿Dónde está esa gente que se atreven a desafiar a Dios por lo imposible? Y David le dice, Can I try? ¿Qué pierden ustedes? Nada. Y Saúl le dice, quédate tranquilo, muchacho. Reparte los panes y los quesos y vete para tu casa, que tú eres muy joven para morir. Y David vuelve e insiste, Can I try? ¿Puedo intentarlo? Para los que no hablan inglés, beneficio para todo el mundo.
me das la oportunidad. Me encanta la gente así, que cuando nadie más quiere intentarlo, ellos dicen, yo puedo hacerlo. Que cuando nadie más quiere desafiar a Dios, dicen, yo quiero desafiarlo. Que cuando nadie más quiere arriesgarse, dicen, yo me atrevo a arriesgarme. Hay personas que tú no le puedes decir a que tú no te atreves, porque no importa lo que esté después de atreves a, ellos lo van a hacer, porque detestan que los desafíen. Que no me atrevo. Que no, ¿qué? Y David era uno de esos. Saúl le dijo, no, tú no te atreves. Que yo no, ¿qué? Y Saúl le dijo, no, muchacho, quédate tranquilo. Y luego de la insistencia, Saúl dice, bueno, dos cosas pueden pasar. O pierdo un muchacho que no es ni del ejército, no pierdo el soldado, o algo pasa y ganamos. Como quiera que sea, el panorama es incierto. El buen boricua diría, como quiera que sea, estamos chavados. Muera o no muera, como quiera, no hay esperanza. El gigante mide 12 pies y el pueblo, al contrario, está enfurecido. Y hay otros gigantes en la región. O sea, nosotros no tenemos mucha esperanza. ¿Viste? Cuando comienzan a vestir a David con la armadura de Saúl y con la espada de Saúl, David comienza a notar que la armadura y la espada le son incómodas para él hacer la misión que Dios le envió a hacer. Y nosotros pudiéramos pensar que David estaba siendo muy gracioso, muy jocoso, porque lo más sabio sería ponerse la armadura y agarrar la espada, porque si tienes pocos chances de ganarle a un gigante, tus chances son menores cuando no tienes nada para defenderte ni atacar. Pero como David sabía que no era con sus fuerzas sino con las de Dios, David le dejó saber a Saúl, yo no necesito tu armadura porque tu armadura no es la que me va a defender. Y no necesito tu espada porque tu espada no es la que va a matar al gigante. Yo no necesito comodidades humanas que me den esperanzas aquí abajo en la tierra de que sin Dios yo lo voy a poder lograr. Yo solamente necesito 5 piedras y una honda, porque el que va a hacer la obra final se llama Jehová de los ejércitos. No me den nada, no necesito nada, solamente envíame, que yo sé que Dios se va a encargar de lo que yo humanamente no puedo hacer. Y David le dice a Dios, le dice a Saúl, quítame esto. Y fue al río, buscó 5 piedras y una honda. La historia la conocemos. Y derrota al gigante, lanza la piedra, le da en la frente. Y luego de darle en la frente, cuando el gigante cae, con la misma espada del gigante, más pesada que la de Saúl. Porque si algo yo estoy seguro, es que cuando hay personas que desafían a Dios y se atreven por lo imposible, cuando la misión es completada, dan un upgrade. Dios le da fuerzas que antes no tenían. Cuando nos lanzamos en situaciones en las que estamos en desventaja, cuando completamos la misión, porque Dios nos va a dar la victoria, Dios siempre va a hacer lo suyo. Dios siempre nos va a sacar adelante. Dios siempre nos va a llevar a la tierra prometida. Cuando nos lleva a la tierra prometida, nuestra actitud cambia. Dios nos rejuvenece, nos renueva, nos da nueva fuerza, nos da un pensamiento distinto. Por eso hay personas que han pasado por el mismo infierno y luego de pasarlo en temporadas subsiguientes los ves en situaciones iguales o peores, pero con una paz que nadie puede entender. Porque cuando uno pasa un examen, el conocimiento que uno adquiere se queda. Lo que yo estudié, cuando terminé de estudiarlo y me gradué, se quedó ese conocimiento aquí. Lo tengo aquí porque me preparé, porque me fajé, porque lo estudié, porque en mi subconsciente, en mi cerebro hay una memoria que guardó esa información. Así mismo, de la misma manera, cuando nosotros enfrentamos las situaciones en Dios, cuando nosotros pasamos los procesos en Dios, la experiencia que adquirimos se queda, la mentalidad que adquirimos en la prueba se queda, las fuerzas que Dios nos dio en la prueba se quedan. No somos los mismos. David tomó la espada de Goliat y le cortó la cabeza al gigante. Un joven pequeño, un joven débil y un joven en edad hizo lo que nadie se atrevió a hacer. Porque Dios no necesita gente que necesariamente cuenten con las capacidades. Dios necesita gente que cuenten con la sabiduría para decir, el que da el crecimiento es Dios, el que hace la obra es Dios,
El que da el toque final es Dios. Gente atrevida que aún viéndose en desventaja entiendan, Dios me dio una palabra. Hay gente que tiene palabra de Dios, pero la han puesto en una gaveta y la han guardado. Y hay gente que tiene palabra de Dios que la tienen presente en su corazón. Hay gente que escribe esa palabra. Si tú eres de los que escribes las palabras en diarios, en notas, en stickers, donde sea, tú eres de los míos. ¿Por qué? Porque las palabras hay que recordarlas. Si tú eres de los que cada vez que Dios te da una palabra la escribe, eso está excelente. ¿Por qué? Porque hay cosas que las pruebas nos hacen olvidar. Y hay que escribir lo que Dios nos habló para que cuando estemos en un momento en el que queramos rendirnos, revisitemos las crónicas y digamos: esto Dios me dijo que lo iba a solucionar. La enfermedad Dios dijo que la iba a sanar. La crisis Dios dijo que la iba a solucionar. Mis hijos Dios dijo que los iba a traer. Mi matrimonio Dios me dijo que lo que Él unió nadie puede separarlo. Dios dijo que las murallas se caían. Dios dijo que mi casa no se caía. Dios dijo que... Las crónicas son las que nos salvan la vida. ¿Cuántas veces hemos olvidado palabras que Dios nos ha dado? ¿Cuántas veces hemos olvidado promesas que Dios nos ha hecho? ¿Cuántas veces hemos dudado de lo que Dios mismo prometió? Cuando Dios nos ha fallado para nosotros tener un historial dudoso de la fidelidad de Dios. El historial de Dios es perfecto, no hay fallas en su crédito. Dios nunca ha fallado, Dios nunca se ha quedado corto en una promesa. Dios nunca ha llegado tarde, Dios siempre ha sido fiel. Y David entendió: si Dios me dio la fuerza para vencer a los osos y los leones, Dios me dará la fuerza para vencer a un incircunciso que se ha atrevido a desafiarlo. Pero lamentablemente esa brecha es existente entre lo que somos capaces de hacer y lo que realmente hacemos. Por eso Dios escoge gente inusual, pero atrevidas para las misiones que Él tiene. Muchas veces Dios no escoge gente dotada. Muchas veces Dios no escoge gente popular. Por eso nosotros, y respeto a todo el que lo haga, pero por eso nosotros no creemos en votar para quien ocupa cada posición. Porque nosotros podemos equivocarnos en escoger, pero Dios siempre va a escoger bien. Y Dios es el que dice quién está y quién sacamos y quién ponemos y quién hace ahora y quién hace después y quién hace ahorita y quién hace mañana. Dios es perfecto, Dios conoce todo. Por eso Dios escoge gente inusual. Y cuando Samuel fue a ungir a David, no sabía que era David el que iba a ungir. Y cuando ve a los hermanos, por eso yo sé que los hermanos tenían la capacidad, porque cuando Samuel los vio, Samuel hizo. Y Dios le dijo: no, ese no es. Bueno, pues el otro está más o menos, el otro tiene un poquito más de brazo. Y Dios le dijo: ese tampoco es. Y luego pasó por uno que se veía como Henry y dijo: está fuerte, puede ser que haga un buen trabajo. Y Dios le dijo: ese tampoco es. Y pasó por uno como Víctor y ese está más grande, tampoco es. Y llegó David, flaquito, sucio, joven, quizás todavía con la cara llena de barro porque era joven. Y Samuel dijo: yo creo que esta no es la casa. Y Dios le dijo: preparen la cena porque ese es. Samuel no entendía cómo Dios escogió a alguien tan incapaz para ser el próximo rey de Israel. Pero lo que no sabía Samuel era que él acababa de ungir al que le cortaría la cabeza al gigante que ninguno de los hermanos se atrevió a cortar. Lo que Samuel no sabía es que ese jovencito pequeño, flaquito, inexperto, era el que le iba a levantar casa a Jehová, era el que iba a traer el arca de vuelta al pueblo, era el que iba a pelear las mejores batallas, era el que iba a seguir el linaje de Jesús mismo. Dios escoge gente inusual para sus misiones altamente peligrosas y arriesgadas. ¿Y por qué Dios lo hace así? Porque muchas veces los que tienen la capacidad o tienen orgullo o tienen inseguridad. Pero el que viene de abajo no tiene miedo a perder porque ya ha perdido. El que no tiene nada no tiene miedo de perder porque no tiene nada que perder ya. El que ha fracasado 1 y 1000 veces no tiene miedo de fracasar porque es una más al libro, no hay diferencia.
al que todo el mundo ha desechado, no tiene miedo de que Dios le diga, lánzate, te van a despreciar. Ya a mí me desprecian, ¿qué diferencia hay? El que toda la vida ha sido la ovejita negra, Dios lo llama y le dice, pero te van a juzgar, te van a marginar. Bueno, a mí me han marginado toda la vida. ¿Qué diferencia hay en este caso? Por lo menos en este caso sé que por lo menos en el mundo me marginan, pero en el cielo me aplauden. Y cuando yo llegue al cielo, yo no quiero que Dios me diga en el pueblo eras popular. Yo quiero que Él me diga en el cielo eras popular, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Hay gente que dice, a mí no me interesa la popularidad humana. A mí no me interesa los aplausos humanos. A mí me interesa el aplauso del cielo. A mí me interesa la aprobación del cielo. ¿Quién es este incircunciso que ha desafiado al Dios de los escuadrones de Israel? Dios escoge gente inusual para sus misiones atrevidas. ¿Por qué? Porque el conocimiento se hace nulo si a la hora de actuar te quedas expectante para que otro lo haga. Hay gente que tiene conocimiento de sobra, pero están faltos de amor. Por eso Pablo dijo, ¿de qué me vale todas estas cosas? Soy como címbalo que retiñe si no tengo amor. Porque hay personas que conocen la Biblia, pero realmente no la conocen. Porque cuando conocemos la Biblia, entendemos lo que Dios nos llamó a hacer en la Biblia. Esas son las sagradas escrituras. Ese es el manual de vida. Esa es la palabra del cielo inspirada y escrita por hombres, pero inspirada por Dios. De Génesis a Apocalipsis está el manual completo para que nosotros triunfemos en la vida. Ese es el GPS. Para yo prosperar en mis asuntos, hay textos que me ayudan a yo ser sabio en mis negocios. Hasta para los contratistas, pastor, hay un texto. No dice en la Biblia, cuando vayas a construir tu edificio, mide bien, calcula bien, para que no te quedes corto y el edificio se quede a mitad. Para los que están en quién escojo y quién no escojo para pasar el resto de mi vida con esa persona, hay textos que te ayudan a escoger sabiamente. Para los que están en depresión, hay textos que te ayudan a levantarte de la depresión. Para los que tienen ansiedad, para los que tienen afán, para los que tienen temor, por nada estéis afanosos, dijo Jesús. El problema de mañana es vive el presente. Para el que está afanado con el futuro, en la Biblia hay textos que te enseñan a vivir en el presente. Ese es el manual de vida. Esa es la carta abierta para nosotros escudriñar. Si nosotros escudriñamos la palabra, nos damos cuenta que el evangelio lo complicamos nosotros, no Dios. El evangelio lo dificultamos nosotros, no Dios. La Biblia es clara, enfática. Tú quieres ser salvo, reconoce que Jesucristo es el único que puede llevarte a la vida eterna. Pero nosotros le ponemos mil dificultades a la persona. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Tienes que borrarte el tatuaje, tienes que quitarte la pantalla, tienes que recortarte el pelo, tienes que ponerte ropa más decente, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Tienes que renunciar a aquello. Dejen que la gente entre a la iglesia. Quieres bautizarte, tienes que renunciar a esto, tienes que renunciar a lo otro, tienes que arreglar tu vida, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Échalos al agua y sácalos y que se sequen. Dios se encarga del resto. Por eso Pablo dijo, el crecimiento lo da Dios. Nosotros sembramos la semilla. No obligues a la gente a venir a la iglesia, predicar el evangelio, que Dios sea el que los convenza en sus corazones. Cuando vamos a la palabra, nos damos cuenta que Dios desde el principio hasta el final nos ha instado a creerle, aun cuando lo que Él nos pide que le creamos se vea imposible. Y David lo entendió, porque David le dijo al pueblo, yo sé que humanamente yo no tengo esperanza contra este gigante, pero no es con mis fuerzas y no es con mis habilidades, no es con mis capacidades, es con las fuerzas de Dios. Cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que a Jesús no lo impresionaba las palabras de los fariseos. Las palabras de los fariseos eran bonitas, los mensajes de los fariseos eran lindos, las enseñanzas de los fariseos, muchas de ellas estaban bien. El problema de Jesús no era con lo que los fariseos decían.
Jesús mismo le dijo: lo que pasa es que ustedes le ponen carga a la gente que ni ustedes mismos pueden llevar. Ustedes mismos se contradicen. Nunca a Jesús lo impresionó la palabra de los fariseos, pero sí lo impresionó la fe de los que estaban enfermos. Cuando el centurión le dice a Jesús: mi siervo está enfermo y lo amo mucho y no quiero que se muera, ni siquiera fue él, porque se consideraba indigno de presentarse ante Jesús. Y cuando Jesús está llegando a la casa, le dice: mándalo a parar, no vengas a mi casa, envía la palabra. Y Jesús dijo: yo no había visto fe como esa. Cuando se encuentra con el ciego, que el ciego comienza a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Los discípulos lo mandaron a callar y Jesús los mandó a callar a ellos y le dijo al ciego: ¿qué necesita? Necesito ver. ¿Y qué le dijo Jesús? Tu fe te ha salvado. No tu estatus social, no el dinero que tienes en el banco, no los estudios que pudiste haber alcanzado, no el diploma que tiene tu nombre, tu fe. Dios no está en el sistema de honrar o de exaltar títulos. Dios está en la ola de exaltar fe, honra, fidelidad, valentía, atrevimiento. Eso es lo que Dios vino a exaltar en estos tiempos. Por eso, de lo vil y lo menospreciado, Dios escogió para avergonzar ¿a quién? A los sabios. Hay una historia de los tiempos antiguos, es una leyenda. Quiero compartirla con ustedes antes de irme. Es acerca de este hombre conocido como Dédalo, y su hijo Ícaro. Los que conocen de historia griega saben quién es Ícaro, el que voló muy cerca del sol. ¿Cuántos saben esa historia? ¿Quién más la sabe? La conocen, bien poquito. Los demás pónganse a leer. Historia interesante. Ícaro siempre fue conocido en la mitología griega como el que voló muy cerca del sol y se quemó. Pero en esta historia, a Dédalo lo contratan para construir el palacio que se conoce como el Palacio de Knossos. Y cuando lo contratan, dicen que era un diseñador muy talentoso. Lo contrataron para construir el Palacio de Knossos y para construir una cárcel para los enemigos del rey. La cárcel eventualmente se conoció como el Laberinto. Y cuando este hombre está construyendo el palacio y la cárcel, debido a unas disputas entre el rey y el trabajador, este hombre y su hijo se encuentran encarcelados en la misma cárcel que él construyó. Y cuando este hombre se encuentra encarcelado en la misma cárcel que él mismo construyó con su hijo, y se encuentra en la cárcel con su hijo, la historia dice que él, conociendo lo detallista que él fue con esa cárcel, entendió: no hay escapatoria. Porque el que construye sabe la capacidad que tiene lo que construyó. Cuando un contratista construye, un contratista sabio, sabe que su construcción va a aguantar. Pero cuando yo construyo, yo dudo de si lo que yo construí va a aguantar. Ahí es cuando uno aprende a dejársele las manos a Dios. Señor, tú aguanta esto, yo creo que quedó bien en tus manos. Pero Dédalos estaba consciente de la construcción efectiva que él hizo y dijo: no hay escapatoria. Este laberinto es imposible de escapar. Pero Dédalos dice: yo tengo dos opciones. O me quedo aquí y me muero, o desafío la naturaleza y hago algo imposible posible. Y le dijo a su hijo: comienza a recoger ramas, piezas, lo que encuentres en el piso. Y dice la historia que construyeron con lo que encontraron unas alas. Y
como no podían salir para los lados, salieron para arriba. Comenzaron a aventar esas alas y comenzaron a elevarse y lograron escapar del laberinto que era imposible escapar de él. ¿Y por qué esta historia me llama tanto la atención? Porque puedo ver a alguien que se encuentra en un laberinto sin escapatoria, pero todavía con una fe desafiante, que le dice al panorama: parece ser mi final, pero yo tengo una palabra. Que le dice a la enfermedad: parezco estar desahuciado, pero yo tengo una palabra. Y yo vine a decirle a aquel que tiene la valentía de Dédalo y de Ícaro, de construir con lo que parece ser chatarra y basura la escapatoria y el lanzamiento al próximo nivel, que Dios nunca va a dejar en vergüenza a los que son atrevidos para sus planes. Yo vine a decirle a alguien y vine a darle una palabra a alguien, y si es lo último que digo, por favor recibe esto: que Dios nunca va a dejar en vergüenza a aquellos que reconocen que no tienen las capacidades, pero tienen el atrevimiento para decirle a Dios: aquí estoy, voy a intentarlo una vez más. Si perezco, perezco, pero si triunfo, triunfo. Un David que le diga al pueblo: ¿quién es este filisteo incircunciso? ¿Cómo es posible que nadie se atreva a enfrentar a este gigante? ¿Acaso Dios no ha mostrado que es fiel? Dios le dijo a Josué: Moisés ha muerto. Y Josué estaba triste, pero Dios le dijo: como estuve con Moisés, estaré contigo. Y mira la palabra que le da Dios a Josué: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Y le vuelve y repite: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Dios le está diciendo a Josué: mientras tú hagas lo que yo te dije que hiciera, nadie te podrá hacer frente. Ten en cuenta que Él nunca le dijo: tú tienes las capacidades, las cualidades para triunfar. Él solamente le dijo a Josué: mantente firme en mi palabra y nadie te podrá hacer frente. Esfuérzate y sé valiente. ¿Qué valentía? Atrevimiento. Le dijo a Josué: la misión que tengo para contigo es hasta más difícil que la que tuve con Moisés, pero esfuérzate y sé valiente, sé atrevido, sé arriesgado. Dios nunca va a dejar en vergüenza a los que son arriesgados. O dime tú cómo es posible que nacido de nuevo todavía está de pie después de 11 años de las altas, bajas, pruebas, situaciones, crisis, tormentas, huracanes, terremotos, pandemia. ¿Cómo es posible? Porque Dios nunca va a dejar en vergüenza a los que son arriesgados, a los que le dicen al sol: detente, a los que le dicen al mar: divídete, a los que le dicen al muro: te caes, a los que le dicen al gigante: vas para el suelo, a los que le dicen a la enfermedad: no me intimidas, a los que le dicen a la prueba: no me asustas, a los que le dicen al vecino que quiere problemas: no me vas a robar mi paz, alábalo ahora si es bueno, a los que le hacen cortes de pastelillo en la carretera y dicen: el gozo del Señor es mi fortaleza, alaben ahora a los que se ponen a pelear en la carretera. A los que el guardia los para porque iban a exceso de velocidad, le dicen: no, es que tengo una emergencia, alábalo ahora si es bueno. No se trata de vivir en las circunstancias perfectas, se trata de confiar en el Dios que sí es perfecto. No se trata de vivir en el panorama ideal, no se trata de venir de la mejor familia, no se trata del dinero que tienes y dejes de tener. Dios no necesita nuestro dinero, iglesia, entendámoslo. Por eso la Biblia dice que la salvación no es por obra, sino por gracia, porque nadie puede comprar su estadía en el cielo. La razón por la cual Martín Lutero clavó las 95 tesis en la entrada del templo era porque estaban vendiendo el de urgencia, diciéndole al pueblo: compra la estadía de tu familiar que murió para que pase del purgatorio al cielo. Eso es imposible. Yo no puedo comprar a Dios, yo no puedo manipular a Dios, pero yo sí puedo desafiar a Dios.
yo no te voy a comprar con mi dinero. De hecho, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo sí te doy. Yo no tengo dinero para comprarte, pero entiendo que no necesito comprarte, sino desafiarte. Abre los cielos a mi favor. Muévete como un torbellino en mi casa. Haz lo imposible sobre mis hijos. Restaura tú mi matrimonio. Levanta tú mis finanzas. Dame la sabiduría para emprender mi negocio. Le estás creyendo a Dios por algo grande. Hay gente aquí que le está creyendo a Dios por algo grande. Camina hacia lo que Dios te prometió, que Él no te va a dejar en vergüenza. Esfuérzate y sé valiente. Dios no te va a abandonar ni a izquierda ni a derecha. Mientras tú permanezcas en Él, Él permanecerá en ti. Mientras tú creas en Él, Él va a creer en ti. Mientras tú confíes en Él, Él va a confiar en ti los planes que tiene contigo. Porque dice la palabra que pensamiento de bien y no de mal tengo para contigo. Que no tengo cosas que ojo vio ni oído escuchó para ti, sino cosas que no han subido a corazón de hombre. Las cosas que Dios quiere soltar sobre sus hijos son cosas grandes, son cosas fuertes, son cosas demandantes, pero Dios no está buscando gente capacitada para hacer la obra. Dios está buscando gente atrevida para creerle al que sí hace la obra. Cuando el dueño de Amazon inventó Amazon en el 1994, si mal no me equivoco, no tenía nada, empezó en el garaje de su casa. Hoy día es una compañía valorada en $1 trillón. Pero cuando empezó, en una de las entrevistas que lo llevaron, un programa de un talk show, lo llevaron y se burlaban de él porque le decían: tu compañía lleva 5 años y nunca ha tenido un revenue, nunca ha tenido un profit, siempre está en desventaja. ¿Y por qué tú estás confiado? Porque él dijo: yo estoy invirtiendo en el futuro. No tengo ganancias ahora, pero pronto las voy a tener. Quizás no se vea el progreso ahora, pero pronto lo vas a ver. Entonces este hombre que venía de la nada, que venía de pérdidas, que venía de crisis, que venía de un escritorio pequeño, comenzó a tener flotas, aviones, comenzó a tener warehouse en todo Estados Unidos, comenzó a levantarse y todo el mundo comenzó a notar: este hombre está haciendo algo que es interesante. Este hombre está haciendo algo que es diferente. Cambió la industria por completo. Los negocios tuvieron que ajustarse a esta nueva tecnología. Walmart ahora hace delivery, Sam's ahora hace delivery. Todos estos negocios ahora te ofrecen delivery. Todas estas compañías han tenido que entender: la gente busca algo fácil, accesible, y alguien lo creó. Pero en un principio era una idea que parecía loca, porque el internet no estaba en todo su apogeo, porque no era algo común de ver, porque era algo extraño. Pero alguien dijo: yo creo que esto puede revolucionar el mundo. Yo creo que esto puede hacer del mundo un mundo más fácil para hacer las compras. Y así como el dueño de Amazon, así hay muchos cristianos que están sentados en una silla de incertidumbre, cuyas incluso familias le están diciendo: tú estás loco, tú estás loca. Pero creyendo en una palabra, yo vine a decirle a alguien: si el de Amazon tuvo éxito, ¿Qué más tú, que tienes al Dios de los ejércitos detrás de ti? Si alguien del mundo pudo convencer a la gente de que el producto que traía era bueno, ¿quién más tú, que tienes a Dios detrás de ti dándote la sabiduría? Los que tienen negocios, ¿dónde están los que tienen negocios aquí? Dueños de negocios, pequeño, grande, mediano, no importa. Dueños de negocios. Levanten la mano sin miedo. Nadie les va a decir nada, nadie les va a cobrar impuestos. Aquí somos todos amigos. Nadie le va a pedir favores. Los favores se cobran. Nadie le va a decir: regálame, dame un precio cómodo. Tranquilo, no hay problema. Pero vine a decirle a los que tienen negocios, vi varias manos levantadas por ahí: cuando tú tienes negocio sin Dios, puedes prosperar, te puede ir bien. Pero cuando tienes negocio y Dios va contigo, que se aguante el mundo, porque tú puedes llegar más lejos de lo que los demás consideraron posible. Porque tienes que tener en cuenta que tú andas con el mejor asesor financiero, de recursos humanos, con el mejor inversionista, con el contratista más sabio, con el arquitecto de arquitectos. Y no solamente tiene estas cualidades, con el único que conoce el futuro. Porque aún los más sabios pronostican cómo se comportará la bolsa de valores en un futuro, cómo estarán las acciones en algún momento. Pronostican cómo van a ser las cosas. Pero Dios no pronostica, Dios certifica. Dios no dice puede ser, Dios dice así será. Dios no dice puede pasar, Dios dice yo lo voy a hacer. De hecho, ya lo hice. Yo no vine a predicar a un Dios que está improvisando, adivinando. Dios es un Dios que sabe lo que está haciendo. Y hace falta gente arriesgada que se lancen y le digan a Dios: vamos. Gente que se paren en las esquinas y le digan a Dios: dame tú la palabra.
Yo recuerdo y cierro con esto que hace unos meses atrás mi jefe me dijo: Dios me puso en mi corazón una misión grande que tengo y quiero que tú vayas al frente de ella, quiero que tú seas partícipe conmigo. Y yo tengo mucho cuidado con las personas que dicen: Dios me puso en el corazón, Dios me habló. Y le dije: dame unos meses, necesito orar por esto. Y cuando yo le dije: dame unos meses, necesito orar por esto, pasaron como 2-3 meses de incertidumbre. Yo no escuchaba nada. Y cuando estaba al punto de tomar una decisión, Dios me habló y me dijo: camina confiado. ¿Cuántos estuvieron aquí ese día? Muchos estuvieron aquí, estuvieron presentes en esa palabra. Dios me dijo: entra confiado porque yo voy contigo. Ese mismo día yo le dije: ¿cuándo nos vamos a sentar? Él me dijo: cuando tú quieras. Y nos sentamos y le dije: vamos para adelante, porque ya Dios me dijo que iba con nosotros. Y yo quizás no sea el más sabio, quizás tú tampoco, pero si Dios va con nosotros, que se salga del medio del mundo, porque por ahí van los hijos de Dios. Yo no tengo la cantidad mayor de dinero en el mundo. Yo no soy el más sabio. Quizás yo no sea el mejor ingeniero, quizás tú no seas el mejor arquitecto, quizás tú no seas el mejor emprendedor, pero si Dios va contigo, automáticamente te conviertes en el mejor. Que se salga del medio el enemigo, que se salga del medio la obstrucción, que se salga del medio los principados, porque cuando Dios va conmigo, automáticamente yo entro en ventaja. El que no es sabio se convierte en sabio, el que es débil se convierte en fuerte, el que está triste recibe gozo, el que está en tinieblas recibe luz, el que está en quiebra entra en prosperidad, porque cuando Dios entra, Dios prospera todas las cosas. Prospera finanzas, prospera salud, prospera matrimonio, prospera hijos, prospera todo el entorno. Cuando Dios me dijo: yo voy contigo, yo dije: Señor, ahí vamos. Y no ha sido fácil, pero yo he visto la mano de Dios. No ha sido fácil, pero cuando se pone difícil, yo recuerdo la palabra que Dios me dio: yo voy contigo. Y se lo recuerdo a mi jefe: acuérdate que Dios va con nosotros. Y él me lo recuerda a mí: si no, Dios va con nosotros, no se te olvide. Vamos en grande. Yo: no vamos en grande, no vamos pequeño, vamos a quedarnos con el mercado. ¿Por qué? Porque yo sé que no es con mi fuerza. Ya Dios me dijo: camina, que yo voy contigo. Si Dios te dijo: camina, que yo voy contigo, ¿qué haces sentado? Si Dios te dijo: camina, que yo soy tu Dios, ¿qué haces en tinieblas? A Elías Dios le dijo: ¿qué tú haces escondido? Si yo te dije que yo era tu Dios. A Josué le dijo: esfuérzate y sé valiente, como estuve con Moisés, estaré contigo. Y a ti Dios te dice hoy: esfuérzate y sé valiente, como estuve con Moisés, como estuve con Josué, como estuve con Abraham, Isaac y Jacob, como estuve con David, como estuve con Salomón, como estuve con Pedro. Porque dato interesante de Pedro: Pedro no era el más dotado. Pedro, en palabra boricua, era un jíbaro. No tenía control de sus emociones. Le cortó la oreja a un soldado. Quería pelear con todo el mundo. Ante la sociedad, la gente pudo haber dicho: está loco. Pero a Jesús le llamó la atención, porque aunque estaba loco, era atrevido. Y cuando Jesús preguntó, la gente dice que yo soy ¿qué? Los discípulos le dijeron: unos dicen que tú eres el profeta, unos dicen que tú eres un discípulo más, unos dicen que tú eres Moisés, Elías, qué sé yo, tantas cosas que le dijeron. Jesús les preguntó: ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y Dios te pregunta en este día: ¿quién dices tú que soy yo? No me interesa saber qué piensan los demás ahora mismo. Yo quiero saber qué piensas tú de quién soy yo. El mundo podrá decir que yo soy una falacia. El mundo podrá decir que yo estoy muerto. El mundo podrá decir que yo no existo. Pero ¿qué dices tú de quién soy yo? Porque mientras tú lo creas, el mundo podrá decir lo que querrá decir. Pero mientras tú creas que yo soy Dios, yo te voy a llevar a la tierra prometida. Y Pedro se levantó el impulsivo y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Le recordó su humanidad. Pero le dijo: pero eso no te lo reveló carne ni sangre. Y tú eres Petros, y sobre esa piedra yo edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y luego le dijo: lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Pedro dijo: así es la cosa. Cuando llegó Pentecostés, se paró encima de una piedra y comenzó a predicarle a todo el mundo. Y la Biblia dice que se convirtieron 3,000 en un día. Y Pedro comenzó a viajar por todo el mundo y estableció la primera iglesia de Jesucristo en la historia de la humanidad. Iba al frente, un impulso
impulsivo, un bruto, un peleón, el que le cortó la oreja al soldado. Pero Dios vio atrevimiento en su corazón. Y así como tú te consideras incapaz, Dios ve atrevimiento en tu corazón y te dice: lo que atares en la tierra, yo lo ataré en los cielos. Y lo que desatares en la tierra, yo lo desataré en los cielos. ¿Por qué? Porque encontré un corazón atrevido. Ponte de pie, iglesia, ponte de pie, ponte de pie. Dios no necesita capacidades, Dios necesita atrevimiento. ¿Dónde están los atrevidos? ¿Dónde están los atrevidos? ¿Dónde están los atrevidos? ¿Dónde están los atrevidos? Los que le dicen a Dios: aún en quiebra, yo sé que yo voy a prosperar. Aún en enfermedad, yo sé que yo voy a recibir la sanidad. Nacido de nuevo se levantó en crisis. Porque desde que nació de nuevo existe, lo que ha habido es crisis. No estoy hablando dentro de la iglesia solamente, hasta la naturaleza ha dado crisis. Pero Dios nos dijo: sean una iglesia diferente, sirvan al necesitado. Y en medio del huracán, sin luz, sin agua, sin dinero, nacido de nuevo, suplió comida a muchas familias todos los días. Y no lo digo para exaltar, lo digo para evidencia de que cuando Dios dice: yo voy contigo, aunque el país esté trancado y los bancos estén cerrados, Dios trae la provisión. Porque nunca faltó el arroz, nunca faltó la carne, nunca faltó el dinero, nunca faltó la luz. Teníamos luz aún sin luz. Porque el municipio vio, estábamos al lado de la plaza de la alcaldía, y el municipio dijo: ustedes están dando comida, tírale un cable para allá y conéctalos para que tengan luz. Yo vine a decirte que cuando tú le crees a Dios en circunstancias de desventaja y comienzas a caminar, vas a comenzar a ver cómo Dios va acomodando todas las cosas. Y en medio de un desierto tú tienes casa, agua, luz, fresco, aire acondicionado, plantas y palmas de coco y palmas y palos de China y palos de aguacate. Y la gente comienza a decir: ¿por qué si todo está desierto este hombre tiene tantos frutos? ¿Por qué si todo está, por qué si aquí no hay ni cables de electricidad? ¿Por qué este hombre tiene corriente, tiene agua, tiene luz, tiene todas las necesidades básicas? Porque este es un hombre que le creyó a Dios, y Dios comenzó a demostrar al mundo que el que le cree a Él no es dejado en vergüenza. El que confía en Él es puesto en lugares de autoridad, es puesto encima de una mesa, es una luz que no puede ser escondida. Y yo vine a decirle a alguien hoy que el Dios al que tú has decidido creerle es un Dios que te va a respaldar hasta el último día, que te va a dar la provisión que tú necesitas, que va a cuidar de tu familia, que va a cuidar de tus hijos, que va a cuidar tus finanzas, que va a cuidar tu todo. Solamente créele, sea atrevido, y Él se encarga del resto. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Señor, te doy gracias. Gracias, Padre. Gracias porque tu palabra no retorna atrás vacía. Gracias porque hay corazones capaces y atrevidos aquí. Corazones, Señor, que quizás vienen de situaciones difíciles. Porque yo miro a este auditorio y veo muchas personas que vienen de una niñez difícil, de situaciones de desventaja. Pero no veo eso como lo que son, sino como lo que eran, porque veo personas que se han levantado. Veo gente que viene de crisis, que pensaban que no iban a poder superar, pero se han levantado. Veo una iglesia firme y fuerte que camina, que te ha creído y que ha visto la recompensa. Pero así como veo eso, Señor, probablemente hay corazones que todavía andan en dudas, llenos de inseguridades, llenos de miedos. Pero esos corazones, Señor, serán abrazados por el Dios de lo imposible. Por el Dios que tiene un poder ilimitado y que tiene una autoridad, una jurisdicción que cubre todo el universo. Y ese es el Dios al que nosotros hemos creído. Ese eres tú, Señor. Tú eres el que nos vas a llevar a la tierra prometida. Señor, quizás no seamos los más capacitados, pero sí somos atrevidos. Quizás vengamos de bajos recursos, pero de alta fe. Quizás vengamos de crisis existenciales, pero llenos de un Dios que cubre toda la tierra y todo el universo. Señor, quizás venimos de situaciones que nos han dejado sin fuerzas, pero nos han dado valentía de sobra y nos han dado fe de sobra. Quizás estemos heridos, tropiezos, derribados, pero jamás destruidos.
contrario, Señor. Hay corazones aquí que aunque sienten el dolor de la herida que les causó la prueba, también sienten la fe y la certeza en el Dios que los mantuvo con vida. Señor, si hay alguien aquí que todavía no cree esto, por favor, que tu Espíritu Santo sea tocando cada uno de estos corazones y trayendo paz, porque tu pueblo necesita paz, Señor. Hay muchas situaciones sucediendo alrededor nuestro. El mundo está en caos, pero hay una palabra en la cual nos amparamos, que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y mientras el pecado va en avance, tu reino le lleva ventaja. Mientras la inmoralidad va en avance, tu reino le lleva ventaja. Y mientras hay cuerpos en enfermedad, tu sanidad lleva ventaja. Y mientras hay corazones destruidos, tu restauración ya tomó la ventaja. Solo hace falta que nosotros lo creamos. Así que, Señor, cada corazón es cubierto por tu Espíritu Santo en este día. El que todavía tenga dudas, Señor, demuéstrale la clase de Dios que tú eres. Un Dios que sana, restaura, salva, y un Dios que viene pronto. Todas estas cosas te las pido en tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Amén. Gracias, Dios. No hay mejor vida que con Cristo. Y mi trabajo es anunciar a Cristo en cada rincón que yo me pare. Y uso este micrófono y esta bocina y esas redes sociales para presentar al que nunca ha fallado, al Dios que va por encima de todo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si tú no conoces a Cristo, la Biblia dice que lo único que tú necesitas es reconocer que Él es tu único y exclusivo Salvador, confesarlo con tu boca para recibir la salvación. Ten en cuenta que no te mencioné que tienes que coger clases, ni ir a la universidad, ni darme tu evidencia de ciudadanía o darme tu evidencia, tu diploma. Simplemente confiésalo con tu boca. Eso es lo único que dice su palabra. Y luego de confesarlo, la Biblia dice: bautízate, haz público lo que hiciste en privado. Así que antes de cerrar, yo quiero presentar a Cristo. Pero a mí siempre me gusta hacerlo de una manera distinta, por el hecho de que quizás haya alguien que lo hizo hace mucho tiempo y necesita o reconoce o desea renovar sus votos con Cristo. Pero también por aquel que quizás se sienta en vergüenza de que nadie lo diga y yo sea el único que vino aquí sin Cristo. Se supone que eso no sea razón para nosotros avergonzarnos porque uno no va sano a un hospital. Pero si tú quieres a Cristo, todos nosotros vamos a repetir esta oración contigo. Pero yo quiero que si tú la estás repitiendo por primera vez, la repitas con el corazón. No simplemente repitas lo que yo voy a decir. Créelo. Si no estás seguro, mejor no lo digas. Pero créelo en tu corazón, reconócelo tú mismo. Porque este es un momento entre tú y Dios. Nadie más se puede meter ahí. Ni tu familia, ni tus hijos, ni el gobernador, ni el pastor, ni la pastora. Nadie. Eso es entre tú y Dios. Y si nos estás viendo a través de las redes sociales, no hay distancia para Dios. Y cada método lo vamos a usar para evangelizar a Cristo. Así que todo aquel que está aquí presente, y si nos estás viendo a través de las redes sociales, repita conmigo, cierra tus ojos, iglesia, y repitamos todos juntos: Señor Jesús, en este día te reconozco como mi única salvación, como mi única esperanza. Reconozco que tú eres el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por ti. Señor, en este día te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero ser tu hijo, quiero que seas mi Padre, quiero caminar contigo y que
tú camines conmigo. Quiero cenar contigo y que tú cenes conmigo. Quiero que mi vida gire en torno de ti. Acéptame, abrázame, ayúdame y guíame, porque reconozco la necesidad que tengo de ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mantén tu mano arriba. Señor, gracias por esta oración que han repetido tus hijos. Si alguien la repitió por primera vez, Señor, gracias porque hay fiesta en los cielos. Tu palabra dice que hay más celebración en el cielo por uno que se arrepiente que por 99 que creen que no necesitan arrepentimiento. Y Señor, yo sé que hay fiesta en los cielos si alguien te aceptó como tu único y como su único y exclusivo Salvador. Padre, que su vida no sea la misma, que aunque los problemas vengan, Señor, seas tú siempre el centro de su vida, y que tú le hagas entender, Señor, que no hay nada mejor que caminar contigo, que no encuentren razón para arrepentirse, aunque yo sé, Señor, que no hay razón para arrepentirse de aceptarte a ti, porque tú eres lo mejor, lo más grande, lo más bueno y lo más espectacular que existe en todo el universo. Te doy gracias, Padre, y te pido que esta palabra cale en lo profundo de los corazones, y que esta palabra sea sembrada en corazones fértiles, y que no solamente sea una palabra que escuchemos, sino una palabra que actuemos en ella. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y si tú lo crees, en el nombre del Espíritu Santo, puedes decir un fuerte amén.